quiero pedirles el favor de que abramos nuestras Biblias allá en la carta a los Hebreos capítulo 12, carta a los Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Leámoslo con atención, por favor. ¿Qué dice? Por tanto, nosotros también, ¿qué? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tomo, ¿cómo dice ahí? Versículo 2, por favor, ayúdenme. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué?, no se canse hasta desmayar. Amén. ¿Cuál es el principal factor por la cual muchos cristianos no son fructíferos al terminar un periodo de tiempo? ¿Cuál es el factor? Pero quisiera ahora plantearnos eso, porque muchas veces nosotros a veces empezamos bien, pero no terminamos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre allí, hermanos? ¿A qué le podemos atribuir tal vez esos resultados negativos que no podemos concluir las cosas que empezamos con tanto ánimo? Y creo, no sé usted si está de acuerdo conmigo, pero yo pienso que el desánimo. Somos personas que nos desanimamos muy fácilmente. ¿Le pasa a usted o le pasa? Empezamos leyendo la Biblia y un día se nos olvidó leer la Biblia y luego se nos acumuló un segundo día y otro día y entonces ya dijimos, nada, ya no leo más la Biblia. Entramos a estudiar a un instituto o a un colegio o a una academia y empezamos bien, pero de pronto algo sucedió y empezamos a bajar y a bajar y a bajar. Y ya cuando vemos que las cosas no son lo que esperábamos, o sea, no suplen las expectativas que nosotros teníamos, entonces caemos en algo que se llama el desánimo. El desánimo. Creo que esa es la particularidad. El desánimo es el principal enemigo que nos toca a nosotros. Y algo que el Señor tuvo que trabajar en Pedro fue precisamente el desánimo. Vean ustedes, por ejemplo, aquí el texto que acabamos de mencionar, ¿cierto? Que dice, el autor a los Hebreos dice que por tanto nosotros, ¿qué? También teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos, ¿qué?, por delante. Ahora, note algo interesante cuando el autor escribe a Hebreos, por ejemplo, los hebreos se supone que eran judíos, porque el cristianismo nació del judaísmo, así por eso tiene ese nombre Hebreos, pero algo que pasaba en la vida de muchos cristianos del primer siglo era el desánimo, y vaya que sí tenían motivos para desanimarse, porque uno lee la historia acerca de la primera iglesia y uno va a notar algo, y es que la primera iglesia tenía problemas de persecución, o sea, los emperadores, el mismo judío perseguía al judío, ¿sí? Y esto era terrible porque muchas personas al verse perder cosas, perder la herencia, perder la confianza de la familia, perder trabajos por causa de Cristo y hasta perder la vida, pues muchas personas decían, no, yo no quiero ser más cristiano, yo creo que esto no es lo mío, así que renuncio a buscar de Dios. Y ese era el problema que se presentaba en aquel tiempo, de tal manera que el autor a los hebreos entonces tiene que escribir, esa es una carta exhortativa. ¿Qué significa eso? Significa que la exhortación viene como una forma de animarlos. Amén. Si el problema es el desánimo, ¿qué hacemos cuando encontramos una persona desanimada? La animamos, pero nosotros tenemos que aprender a animar a las personas, no de cualquier manera, tenemos que aprender a animar a las personas basados en la palabra de Dios. Amén. Entonces, vean ustedes que el autor empieza diciendo en el versículo 1, por tanto. Ahora, ¿por qué
¿Por qué el autor dice por tanto? Porque esto realmente es triste ver que de pronto empezó el capítulo 12 aquí cuando realmente es la prolongación del capítulo 10. En realidad, cuando tú lees la Biblia, tienes que leerla en un conjunto. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 de Hebreos es una misma historia. Y entonces él, por tanto, simplemente está haciendo una conexión con lo que se acaba de leer. ¿Y qué es lo que leímos en Hebreos capítulo 11? Miren ustedes, por favor, su Biblia. ¿De qué habla Hebreos capítulo 11? ¿De qué habla Hebreos capítulo 11? De la fe, pero en la fe él menciona, por lo menos encontramos unas 16 personas que son tomadas como ejemplos de la fe. Pero si tú te devuelves a Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice es pues. Ese es pues quiere decir que el relato comenzó en el capítulo 10. Entonces vean ustedes, lo interesante de todo es que el autor a los hebreos simplemente está tratando de darle ánimo a personas que están a punto de botar la toalla. ¿Cuántos de ustedes han sentido tentación de botar la toalla alguna vez? ¿En qué circunstancias, por ejemplo? Ve, yo he escuchado gente que a estas alturas de la vida ya llevan 20 y pico tantos años casados o con su mujer y ya están diciendo, no, yo me divorcio. Yo me divorcio. O sea, vinieron los problemas y entonces ya cualquier problema es un motivo para decir ya no sigo más. Cualquier motivo es suficiente, cualquier problema es un motivo suficiente para renunciar a un trabajo. Cualquier problema es un motivo suficiente para dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mi amado hermano, yo quiero decirle algo. Siempre vamos a tener problemas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Siempre vamos a tener dificultades. Y siempre lo hemos enseñado acá. Las dificultades son parte de nuestra vida. No podemos dejar de tener en cuenta esto. O sea, note algo que dice el autor. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora, ¿qué es lo que está diciéndole este hombre a esta gente desanimada? Él está diciendo que estas son personas que están descritas en Hebreos capítulo 11, o sea, el capítulo anterior, que fueron campeones de la fe con sus vidas, ¿sí? Esas vidas son realmente esos testimonios, ese ejemplo que ellos han dejado. En realidad esos son los testigos que nos dejaron a nosotros. No es que la gente que murió allá, por ejemplo Moisés, Abraham, Sara, Enoch y todos esos están viéndonos desde allá como si estuvieran viéndonos desde una gradería y mirando cómo es nuestra carrera en esta vida. No, ellos no pueden vernos, porque imagínese usted que si eso fuera cierto, pues se metería un desánimo terrible. Y la Biblia enseña que en realidad cuando uno está en el cielo, uno está sin gozo. Imagínese usted que uno se muere y uno ve desde la gradería ver cómo su hijo se está perdiendo las drogas. ¿Y usted sentiría gozo en el cielo de esa manera? No habría gozo. Así que la gente que ha muerto y que se ha ido al cielo ya no tiene conocimiento de nosotros hasta que nosotros muramos y nos encontremos con ellos en el cielo. Así que cuando el autor está diciendo, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, en realidad lo que está diciendo el autor es testimonios. Porque la palabra testigo viene la misma raíz griega, martir. Significa testimonio, o sea, lo que estamos, la gran nube de testimonios que tenemos, de ejemplos, ¿cierto? No quiere decir que hayan espectadores desde el cielo mirándonos, ¿cierto? No está pasando eso, sino que son los testimonios de ellos que están aquí descritos, que deben convertirse en un ejemplo para nosotros. Esos testimonios de ellos son los que nos deben animar a nosotros a esforzarnos para superar el desánimo presente, como si estuviéramos en una competencia atlética. Note algo que el autor está tomando como ejemplo, una competencia atlética. Ahora, esto mismo ocurre, que estos 17 personajes mencionados en Hebreos capítulo 11, el autor utiliza una palabra que es especial. Dice, teniendo una nube ¿de qué? De testigos. Esa palabra nube es una manera de decir que hay un grupo mucho más allá de los 17 testigos que hay allá
Es una nube que probablemente incluye hombres, es una nube que tal vez incluye mujeres, piadosos que han venido desde aquellas personas santas, ¿cierto? Que incluso muchos de ellos pueden llegar a ser desconocidos en la historia, pero algo que sí podemos estar seguros es que hay ángeles en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra que nos están observando. ¿Dónde dice eso, pastor? Cuando tú lees allá en Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, allá habla acerca de que nosotros somos como objeto de ser visitados o mirados por ángeles. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios desde ahora dada a conocer por medio de la iglesia, o sea, lo que tú y yo estamos haciendo en esta vida, lo estamos dando a conocer a los ángeles, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Todo lo que tú y yo hagamos en esta tierra está siendo escrito en un libro. ¿Aló? Todo lo que tú y yo hagamos en esta tierra está escrito en un libro. Y entonces aquí lo que está diciendo es sencillamente es que el mundo, hay una nube de testigos también, no solamente los testimonios de los hombres descritos en Hebreos 11, los ángeles o los principados en los cielos y en la tierra, sino también hay un testigo que tal vez nosotros no hemos contemplado y es tan importante como los anteriores, y es el testigo no creyente, el que vive con nosotros y nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de universidad, de colegio, nuestro vecino, nuestro familiar. Él también se constituye en un testigo. ¿Aló? Entonces, creo algo, mi amado hermano, que estamos siendo observados en este momento. Somos rodeados, ¿cierto? Y en realidad, si quisiéramos buscar un espectador, serían ellos, en realidad, los que nos rodean, los que nos observan, como cuando vemos a la selección jugar en un estadio, ¿cierto? Estamos viéndolos cómo corren, pues así ellos están observándonos cómo corremos nuestra vida cristiana. Ellos nos están viendo, mi amado hermano. Y algo que tenemos que entender muy claramente es que en esta vida no estamos procurando nuestra bendición, sino que estamos siendo bendición para otros. ¿Y cómo es eso? Tú eres bendición cuando tú eres un gran ejemplo para las personas. En realidad son las cosas que acabo de escribir. El testimonio que dice aquí Hebreos 12, sencillamente los testigos son los hechos que marcaron la vida de esas personas que ahora están escritas en la Biblia y que cuando alguien la lee se convierte en un rema para su propia vida. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando tú lees las escrituras y tú ves un ejemplo digno de imitar, dices, Señor, dame la fortaleza para ponerlo en práctica también para mí. Amén. Entonces, de alguna manera, cuando tú empiezas a adoptar esto, empiezas a ser una persona también como el héroe de la fe, que está escrito en Hebreos capítulo 11. Entonces, ¿usted cree que esta gente que está en Hebreos 11 no tuvo problemas? Vean lo que dice Hebreos 11. Vamos allá, por favor, Hebreos 11, vuelvo a hacer otra vez conmigo a Hebreos 11. Y vean ustedes, por ejemplo, vemos el ejemplo de Abraham. La primera persona que menciona Hebreos 11 es Abel, ¿cierto? Dice, por la fe, Abel, ¿cierto? Dice allí, versículo 4, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Pero ¿cuántos saben que aquí dice la Biblia que el sacrificio de Abel fue más excelente que el de Caín? Y usted sabe qué significa la palabra sacrificio. Significa eso: usted da algo que vale la pena, no da algo que no vale la pena. Y eso se requiere esfuerzo, eso requiere energía. O sea, si tú quieres tener ayudar un testimonio poderoso, tú tienes que empezar desde ya con energía. No puedes estar diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer este año? Y se llega abril y no sabes todavía qué vas a hacer este año. Tienes que saberlo desde ya tienes que tenerlo claro. ¿Cuáles son tus planes como familia?
¿Cuál debiera ser nuestro plan? ¿Seguir la misma? ¿Seguir la misma? ¿Seguir la misma? ¿Nos conformamos con solo venir los domingos a la iglesia? ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos crezcan espiritualmente? ¿Cómo pretendemos acaso que nuestros hijos sean obedientes y alcancen sabiduría si en la semana solo nos limitamos a venir un domingo? ¿Y qué pasa cuando fallamos un domingo? No podemos exigirle a nuestros hijos un cierto nivel espiritual porque ellos van a llegar hasta donde nosotros crecimos. O sea, si yo me pongo a pensar claramente en esto, nuestros hijos son sinceramente el reflejo de lo que somos nosotros como padres. Ellos no van a crecer más allá de lo que tú crezcas. Amén. Por eso tenemos que empezar el año con energía. Diga conmigo, energía. Energía. Y la gente, cuando empiezas con energía, tú tienes que decirle, Señor, que la energía que yo voy a emplear en este año no sea mi energía, sino que sea tu poder. El Señor lo dice en las Escrituras que el que crea tener falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Ahora, fíjense que nosotros tenemos que liberarnos de ese desánimo. El desánimo es algo natural en el ser humano, pero cuando nosotros no lo llevamos a la cruz se convierte en un instrumento muy útil en las manos del enemigo. Porque el enemigo lo primero que va a hacer en nuestras vidas es susurrarnos acerca de la impotencia y acerca de que no somos dignos de Dios. Entonces, como nosotros escuchamos más atentamente la voz del diablo que la de Dios, pues entra en desánimo usted. Entra en desánimo, ya no queremos ver la iglesia, no queremos leer la Biblia, ya no queremos venir. Entonces, es algo que yo tengo que poner delante de Dios desde un comienzo. Porque obviamente van a haber momentos de ¿qué? De desánimo. Pero dichosos aquellos que a pesar de que venga el desánimo, perseveran. ¿Cuántos quieren perseverar, hermanos queridos? Entonces, por eso, el desánimo viene con algo más que se llama la preocupación. Y la preocupación anula algo que se llama la felicidad. Escuche eso. Y entonces es difícil, mi amado hermano, pensar que muchas veces nosotros como cristianos somos atacados por este gusanito llamado desánimo. Por eso los testigos, mi amado hermano, que tenemos alrededor están mirándolos continuamente si nos desanimamos o no. Muchos desean que usted se desanime. Yo veo, hermanos queridos, que hay mucha gente alrededor nuestra, hablo de ustedes, que se gozaría tanto de que usted no volviera a la iglesia, que se gozaría tanto de verlo a usted humillado, su hogar destruido, sus hijos en las drogas, y que usted se lo encuentre en la calle y esa persona venga y le diga, yo le dije a usted. Y eso equivaldría como a pisotear la sangre de Cristo, amados. Por eso usted que vino hoy, lo felicito. Amén, dése un abrazo a usted mismo. Ese es mi abrazo para usted. Quiere decir que usted va a empezar bien el año 2024 porque vino hoy. ¿Sí? No estoy criticando a los que fueron a pasear, no, porque yo también quiero pasear. Es decir, que el día que no me vean acá, voy a decir, este es un pecador, pastor pecador. No, es que, mi amado hermano, quiero que tenemos que colocar las cosas en un orden correcto. Por eso, mi amado hermano, tenemos que, en pro de esos testigos que nos están viendo alrededor, que son la gente incrédula, que son los principados y las potestades, como dice Efesios 3, 10 y 11, y el testigo que son los ejemplos de la gente de Hebreos 11, tenemos que procurar tener perseverancia, fe y perseverancia, que es lo único que puede vencer el desánimo, la fe y la perseverancia. ¿Qué es lo único que puede vencer el desánimo? La fe y la perseverancia. ¿Por qué cree usted que en el tiempo de la primera iglesia, los mártires, aún muchos, eran perseguidos, desheredados, aserrados, muertos, pero ellos no se desanimaron, sino al contrario se dan ánimo? ¿Por qué? Porque había fe y perseverancia en medio de una persecución que estaba generando un ambiente de desánimo. Por eso, amados hermanos,
Cuando nosotros miramos esta nube de personas, ¿cierto? Tenemos que honrar eso. Nosotros somos el espejo de Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, lo va a ver de alguna manera en nuestro testimonio. Y usted puede dibujar o desdibujar la imagen de Dios por su manera de vivir en esta tierra. Jesús dijo, el que me mira a mí, ha visto al Padre. Que Pablo dijo, imítenme a mí, que nosotros tengamos la capacidad de decir, oiga, ¿quieres saber? De pronto no entiende la Biblia, pero mira mi forma de vivir y vas a saber qué es lo que dice la Biblia. Pero luego usted vea usted, vamos a Hebreos 12, otra vez versículo 1, dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, ¿qué debemos hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado. Ahora, el pecado, escuche bien esto que le voy a, ponga atención y si está anotando, anote esto porque le va a servir a usted. El pecado puede evitar que avancemos. ¿Cuántos saben que el pecado, una vida que peca, se estanca? Pero el pecado puede evitar que avancemos y todos lo sabemos, no se necesita tener una clase de teología o hermenéutica acá para entenderlo. Pero escuche también, hay otras cosas que no son pecado, y que el autor a los hebreos le dice peso. Todo peso. ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo que está diciendo? Pero si no es pecado, puede ser que usted no peque, pero hay pesos en su vida que le impidan avanzar. Son simples estorbos que pueden impedir que sigamos corriendo efectivamente la carrera que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué es eso? Sencillo, mi amado hermano, puede ser decisiones que no son siempre las correctas, eso se convierte en un peso, sino que usted, a pesar de que no sea malo lo que usted va a elegir, eso que no es malo, se puede constituir en un estorbo para que usted pueda ver la gloria de Dios en su vida. Cualquier cosa que nos pueda estorbar, ¿cierto? Ese puede convertir en un peso y el Señor dice, es necesario que tú evalúes qué cosas que a pesar de que no son pecaminosas, pueden constituirse en algo que te estorba en tu crecimiento espiritual. Pero luego dice peso y luego dice el autor, y despojémonos del pecado que nos asedia. Ahora, esa palabra asedia, ponga atención a esto, la palabra asedia, la traducción de esa palabra es un poco difícil, pero esta palabra quiere decir que se puede traducir de 4 maneras. Por ejemplo, pecado que nos asedia, significa algo que es fácil de evitar, algo que es admirado, asediar o peligroso. Por ejemplo, Pablo, o el autor de Hebreos, dice, despojémonos de estas cosas. Por ejemplo, algunos pecados que pueden ser fácilmente evitados, pero muchas veces no lo son, o no lo hacemos. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de una parejita que no siendo casada, de alguna manera llegan y están solos en la casa y entonces puede ser un pecado evitable, pero que de pronto ellos por negligencia no salen de allí y caen en un pecado irremediable, ¿cierto? Algunos pecados pueden ser admirados, escuche, admirados. Y entonces lo que dice el autor, tenemos que aprender a quitarlos, porque pecados admirados puede ser la pornografía, un pecado admirado puede ser la música reggaetón. ¿Cuántos saben que la música reggaetón en 90% tienen letras que son vulgares? Y hay mucha gente que está coleccionando todo lo de Bad Bunny, ¿cierto? Se llama ese personaje, ¿cierto? Hay pecados que nos asedian, ese se convierte en un estorbo, que son especialmente dañinos, y hay algunos pecados que son más peligrosos que otros porque nos hacen más daño que otros, ¿cierto? Y dice el autor que si esos pecados que nos asedian en verdad fueran el resultado de una posesión demoníaca o una influencia demoníaca en el cristiano, pues ¿no sería el mejor momento para que el Espíritu Santo tratara de este tema?
pero nunca nos da la razón por la cual podamos culpar a los demonios de nuestras malas decisiones. Simplemente estamos decidiendo mal y entonces estamos cogiendo pecados o cosas que son estorbos, que parecen buenas, y estamos permitiendo eso. Por ejemplo, ¿cuántos saben que Netflix no es malo? Netflix no es malo. No sé cuántos conocen Netflix. ¿Alguien ha escuchado esa palabra Netflix? ¿Sí sabe qué es Netflix? ¿Cierto? Y hay buenas series en Netflix. Hay otras que llaman Fox, hay otras que llaman, no me acuerdo. Y hay gente que se vuelve adicta a ver las series que hay allí. Y dicen, pero es que está buena esa novela, pero está buena esa serie. Y se ve la serie, y la serie puede durar 200 capítulos, y se los puede ver en una semana, un fin de semana, 200 capítulos, todo el día ahí, no, ni siquiera va al baño. Entonces algo que aparentemente no es pecaminoso, ¿se convirtió en qué? En un estorbo. Se convirtió en un peso y algo que te está asediando. Entonces hay gente, yo conozco personas que hay juegos virtuales, ¿cierto? En el celular. Y yo he conocido casos de matrimonios que se han deshecho por la adicción a esos jueguitos. Niños que se han vuelto hasta locos, se han tenido que llevar al psiquiatra porque les da a las 3, 4 de la mañana jugando el juego para pasar un bendito nivel, y cuando no lo pasan empiezan a dar topes contra la pared. Se vuelven agresivos, pelean con la mujer, pelean con los hijos y hasta pelean con el espejo. Entonces eso no es bueno, hermano. Tenemos que tomar todas decisiones correctas. Entonces por eso cuando el pastor está diciendo tienes que aprender a correr. Ahora fíjense que lo siguiente que dice es que tenemos que aprender a correr con paciencia la carrera que tenemos que por delante. O sea, primero quítate el peso que te está agobiando. Segundo, empieza a correr. Pero ¿cómo debes correr? Debes correr con paciencia. O sea, en este momento tú te vas a parar sobre el punto de partida, y lo que tú tienes que aprender es que tenemos que aprender a correr en esta vida que Dios nos dio. No sé cuántas etapas tendrá tu vida. Algunos vivirán 80 etapas, otros vivirán 90 etapas, otros no llegarán sino por allá a 60 etapas, no sabemos. ¿Me hago entender? Pero lo que Dios quiere es que según la etapa que nos haya puesto Dios, lleguemos al final de esa etapa. ¿Pero cómo? Con galardones. Amén. Por eso Dios ha puesto ante nosotros una carrera. Y esa carrera, como en las maratones que son de 42 kilómetros, no podemos llegar a correr rápido de una vez y a medio camino ya te sentaste y no pudiste terminar, sino que tienes que aprender a decir, Señor, dame la dosificación necesaria para continuar esta carrera. Va a requerir esfuerzo, va a requerir compromiso. Ahora, esto quiere decir, en pocas palabras, que si tú quieres obtener victorias al final del 2024, no puedes obtenerlas con una actitud pasiva. ¿Aló? Dígale al vecino, por favor, no te duermas y deja de ser pasivo, porque tú estás llamado a ganar una carrera. Amén. Dios quiere que corras la carrera. ¿Cuántos van a correr la carrera? O como nuestros amigos de José Ordóñez, Celio, alcánceme el agua que está encima de la mesa. ¿Y por qué no lo hace usted? Es que yo estoy muy lejos, estoy a 50 centímetros. ¿Sí? Y hay mucha gente que inicia así, como con pereza. Por ejemplo, yo quiero hacer un desafío en esta mañana, en esta tarde. ¿Cuántos de los que están aquí presentes se arriesgan conmigo a hacer la lectura del año, la Biblia del año en un año, virtual? Pero que de hoy en un año me está diciendo, pastor, lo terminamos. Les vamos a prometer un premio, ¿cierto, pastora? Va a haber un premio. Este año yo empecé un grupo de la lectura de la Biblia y empezamos como 12, están inscritos allá.
solo terminamos 2. Y créame que el que terminó conmigo es el más viejito del grupo. Un hombre que mañana o pasado mañana está cumpliendo 78 años. ¿Ah? Pablito. Oye, ¿y los demás, los jóvenes? ¿Dónde estaban en ese tiempo? Algunos empezaron, unos se empezaron a colgar el 15 de enero, otros se colgaron en febrero 25 y ya, ahí quedamos los 2 solos desde ahí. ¿Qué me está diciendo eso, amados hermanos? Que nos falta compromiso, mis amados hermanos, nos falta un poquito de esfuerzo, que nos falta un poquito de persistencia, pero aún así, yo veo que muchas personas que se comprometen y no lo logran o no lo hacen porque no quieren, están cada rato, Señor, te pido pastor que me ayude en oración por tal cosa. Y yo veo que los que persisten están bien. Queremos ser bendecidos, pero no queremos pagar el precio. Pero ¿para qué lee la Biblia otra vez? Ya la leo cuántas veces. Yo me he leído la Biblia hasta una y media vez en el año. Ya me la termino y vuelvo a empezar. Leo más el Nuevo Testamento que el Viejo Testamento. Pero fíjense que ahí está nomás, ahí empezamos mal. ¿Por qué? No, pastor, es que yo no tengo tiempo y es que a mí se me dificulta. Pues organice su agenda. Entonces, Dios ha puesto ante nosotros una carrera que Dios quiere que la corramos, que requiere esfuerzo, que requiere compromiso, que no sirve ser pasivo, sino que Dios quiere que corramos la carrera y sobre todo Dios quiere que terminemos bien. Dios se gozaría mucho de que en un año usted termine su carrera. O sea, para eso se necesita paciencia. Diga conmigo, paciencia. Se requiere paciencia para correr la carrera. Ahora, la palabra paciencia es una palabra en griego que significa algo así como que no se apresura, que no se retrasa tampoco, sino que avanza con firmeza y se niega a desviarse. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú lees Hechos 20:24, Pablo se veía a sí mismo como un corredor y él mismo se decía a sí mismo, yo tengo una carrera que terminar y nada puede impedir que yo termine la carrera con alegría. Yo sé, mire usted, ¿cuántos han visto los maratones que llega el último corredor, está así que se cae, ¿cierto? Está que se cae y de repente cuando ya ve esa cinta, se cae con la cinta y todo al piso, pero usted lo ve jadeando, pero usted lo ve sonriendo a la vez. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, amados hermanos. Tenemos que esforzarnos. Vea, Dios quiere bendecirnos, pero la bendición no viene así del cielo. Pastores, ore por mí. Y usted no ora. ¿Sabe qué le aconsejo yo a usted? Le aconsejo que cuando usted pida oración diga, pastores, me apoyan en oración porque yo soy el primero en orar. No es que usted le deje la responsabilidad a los otros, ¿cierto? Dios quiere escuchar nuestra voz en ese sentido. Si usted quiere lograr cosas sobrenaturales en su vida, tendrá que mejorar su vida de oración. Si usted quiere conocer más del Señor, quizás tendrá que conocer mejor, tener más tiempo para leer las Escrituras. Si usted quiere crecer como hermano en la iglesia, tendrá que venir los 52 domingos del año. ¿Cuántos domingos ha fallado usted esta iglesia? No me diga. ¿Ah? Pastor, lo que pasa es que yo, no, el trabajo todavía lo justifico, pero porque usted podía venir, no vino. Y sin embargo le estamos diciendo, Señor, es que el Señor nos está castigando. Ningún castigo. Lo que pasa es que nos falta persistencia, nos falta fortaleza, amado hermano. Entonces la carrera que tenemos por delante, lo que está diciendo es que puedan haber luchas. La palabra carrera viene de un término en hebreo, en el griego, que se llama agona, como agonía. Carrera viene del término agona, que de ahí viene la palabra agonía, y entonces Pablo la utiliza de manera indiferentemente, por ejemplo, para describir, por ejemplo, cuando él tenía conflictos. Él tiene una carrera, él tenía un conflicto, él tenía de pronto una lucha, ¿cierto? Y de hecho, es la palabra favorita de Pablo porque Pablo habla el mismo que él está corriendo una agona, una carrera, pero lo está haciendo con alegría, e incluso le dice a Timoteo que debe correr la carrera. Utilizada la palabra así. Entonces, por eso, yo creo algo interesante es que
luego el versículo 2 empieza a decir, pues, pon tus ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿qué significa eso de puesto los ojos en Jesús? Pues la versión de la Biblia, hay una versión, esta versión de la Biblia, por lo menos la Reina Valera, traduce de una manera hermosa, dice, puesto los ojos en Jesús, simplemente está diciendo que cuando tú empieces a correr este año 2024 y el 2025 y el 2026 hasta el 2100 que usted se muera, ¿cierto? ¿Cuánto piensa vivir usted? Bueno, los niños tienen que pasar al 2200 por lo menos. Me da risa, Dieguito, esta semana se encontró una aplicación, ¿no? Una aplicación que calcula cuándo usted se va a morir. Entonces el Dieguito me preguntó, pastor, ¿quiere saber usted cuándo se va a morir? Bueno, hágale. Entonces me empezó a decir, bueno, pastor, ¿usted qué fecha nació? Tal, listo. Pastor, ¿usted tiene alguna enfermedad? No, tal cosa. Pastor, ¿usted hace ejercicio? Ta. Pastor, ¿usted hace no sé qué? Bueno, son como unas 10 preguntas y luego dice, ¡pum!, sacó el resultado. Pastor, usted va a morir el 10 de junio dentro de 15 años, no me acuerdo cuántos de 15 años. Decía así. Solo Dios lo sabe. ¿Qué tal que sea antes? También le hizo, y resulta que a doña María, mi suegra, que tiene 94 añitos, le hizo la misma encuesta, y resulta que la abuela va a vivir 15 años más, 12 años más. O sea, según ese cálculo, ella va a vivir hasta los 106 años, o sea que nos va a enterrar a nosotros. ¿Quién lo puede saber, hermanos queridos? Nadie lo puede saber. Pero algo que sí yo puedo estar seguro de compartir con ustedes es que lo que sí Dios quiere es que cuando llegue ese día en que nos tengamos que morir, lo hagamos con gozo. Que digamos, Señor, cumplí la tarea que tú me pusiste aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo es que yo puedo lograr eso? Por eso el autor a los Hebreos dice en Hebreos 12:2, pon tus ojos ¿en dónde? En Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Ahora, fíjense que lo que está diciendo pues, literalmente es que en la palabra pon tus ojos en Cristo significa que no puedes desviar tus ojos de Cristo ni un solo momento. Ni un solo momento, sino que tus ojos tienen que estar continuamente puestos en Cristo. Por eso, cuando la palabra que utiliza aquí el escritor, mirando, es la misma palabra aforao, significa que tú tienes que poner una atención, no debes dividirte ni alejar la mirada hacia ninguna distracción con el fin de contemplar un objeto, sino, dicho de otra manera, tú y yo tenemos que poner nuestros ojos o nuestra mirada en Cristo y en ningún otro. En ningún otro. Te lo voy a decir, debes colocar tu confianza ¿en quién? En Cristo y en ningún otro. O sea, es una palabra mucho más completa de la que encontramos en nuestro castellano, pues dice, digámoslo de esta manera, tienes que aprender a mirar a Cristo a pesar de que tengas cosas que te llamen más la atención. ¿Entiendes? Tienes que poner tu mirada en Cristo, fijar tu mirada, digamos, de hecho empezó diciendo que hay una nube de testigos que nos está viendo, ¿no? Tú no puedes mirar la nube de testigos, tú tienes que mirar esa Cristo. Tú tienes que mirar ni siquiera la nube, porque si tú pones a mirar a la nube de testigos, entonces esa nube de testigos te van a apartar tu mirada de Cristo. No fijes tu mirada en el peso, no fijes tu mirada en el pecado que te asedia. Hazlos a un lado, aparta la mirada de ellos y ni siquiera te atrevas a fijar la mirada en el curso de tu carrera, porque a veces hay gente que dice, no, yo vengo corriendo lo más de bien, gloria a Dios, y se miras a sí mismo como algo así, como algo en narcisismo, ¿no? No, toda tu mirada debe estar puesta en Cristo. Mira a Cristo, amado hermano, mira a Cristo cómo empieza la carrera, es mirar con atención su majestad. ¿Cuántos saben que Cristo es majestuoso? ¿Cuántos saben que Cristo es todopoderoso? ¿Cuántos saben que Cristo vino a morir por nosotros? Pero Él resucitó y Él está sentado a la derecha del Padre. Es decir, que cuando lo que quiere decir el autor, mirando a Cristo, significa mirando lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, lo que Él pagó en la cruz del Calvario. O sea, tú tienes que cuidarte de ver
a Jesús solo como un ejemplo. Dice la gente, es que Cristo es un buen ejemplo. Sí, no, pero Él es mucho más que un ejemplo. Él sigue siendo el máximo ejemplo en perseverancia. Mirar a Cristo significa mirarlo a Él en toda su majestad, en su vida, en su luz, como guía, como aliento, como alegría. Nunca dejar de mirarlo a Él. ¿Por qué? No debo dejar de mirarlo a Él. Le voy a dar la razón. Porque Él te está mirando a ti. Él te está mirando a ti. No sé si tú recuerdas, pero cuando Pedro negó por tercera vez a Jesús, dice que Jesús lo alcanzó a ver a él y se cruzaron las miradas. En todo momento, ¿cierto? Y entonces luego dice el escritor sagrado en Hebreos capítulo 12:2, dice, el autor y consumador de la fe. O sea, Jesús no solamente es el autor de nuestra fe, Él también es el consumador de nuestra fe. Y así lo dice Filipenses 1:6, que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es ese día de Jesucristo? A ver, ¿quién me lo dice? Pues es el día en que tú te vas a presentar en el tribunal de Cristo, porque todos vamos a tener que entregar cuentas de nuestra vida, hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿usted está listo para entregarle cuentas a Dios si se muriera hoy? ¿Usted sabe si va a morir mañana? Hay mucha gente que dice, no, y está haciendo planes como si se fueran a quedar mucho tiempo acá y resulta que quién sabe. Hay gente que se le han regalado hasta vestido de paño, amado hermano, zapatos Nike, camisas por allá esa de la Cost, y no se las ponen nunca. ¿Y por qué no la usa? Porque estoy esperando un día especial. ¿Qué tal que sea su muerte y usted nunca la disfrutó? Disfrute las cosas. Disfrute su familia, disfrute su esposa, disfrute lo que Dios le ha dado, ¿cierto? Entonces, eso puede decirse que Jesús está con nosotros en la línea de salida. Jesús está contigo en la línea de salida, pero también estará contigo en la línea de llegada. Y durante todo el camino también Jesús estará, porque Él es el que te va a fortalecer para que puedas continuar esta carrera que se llama la vida. Y luego dice, el cual por el gozo puesto delante de Él. Dice que Jesús no consideró a la cruz como un gozo. ¿Quién se va a gozar? ¿Te acuerdas que estaba llorando gotas de sangre, sudando gotas de sangre? ¿Qué es lo que motivó a Cristo a morir en la cruz? No fue la cruz. ¿Sabe qué fue lo que lo motivó a Él? Tú. ¿Sabe por qué Él fue a la cruz? Porque te estaba viendo en el cielo a ti con Él, abrazados. Eso fue lo que le dio fortaleza a Él de seguir hacia la cruz. Él estaba viendo millones y millones de personas que habrían de creer en Él y en la obra que Él usó en la cruz del Calvario. O sea que el horror de la cruz no era un obstáculo. Por eso Él se fijó en ti. Y así como Él se fijó en ti, por ejemplo, tú tienes que fijarte en Él, porque van a venir horrores a tu vida, van a venir problemas a tu vida. Quizás este 2024 vengan pruebas. Escúchele que le estoy diciendo, ¿cuántos se durmieron acá? Van a venir dificultades, van a venir pruebas probablemente. Pero así como Cristo no rehusó el horror de la cruz porque te estaba mirando a ti a largo tiempo, tú tienes que mirar a largo tiempo lo que va a venir para ti después de que hayas superado el horror de la prueba. Y entonces eso es lo que finalmente, teológicamente podemos decir que le dio fuerza a Cristo para ir a la cruz del Calvario. Esa misma mentalidad permitiría a los que recibieron esta carta de los hebreos, a estos judíos cristianos y a nosotros mismos resistir las pruebas que han de venir año tras año. Amén. Por eso dice, vea el versículo 2 que dice allá, Él sufrió, puesto delante de Él, ¿sufrió qué? La cruz. Jesús pudo soportar la prueba de la cruz porque entendió el bien que vendría después de ella. El bien de un pueblo redimido, el bien de un pueblo rescatado que finalmente honraría a Dios por toda la eternidad. O sea, ¿qué fue lo que vio Cristo para superar el horror de la cruz? Él vio la recompensa. ¿Qué es lo que tú tienes que ver para superar las pruebas que van a venir? La recompensa. ¿Cuántos quieren tener recompensa? Eso es sufrir la cruz.
Ahora, entienda esto. Entendiendo todo el bien que vendría de esta experiencia tan agónica para Cristo, Jesús pudo hacerlo y pudo soportar con victoria la cruz del Calvario. ¿Aló? Por eso a través de la cruz de la prueba de la cruz, mi amado hermano, Jesús, por eso cuando lo estaban azotando, él no dijo nada. Por eso Isaías dijo que fue llevado como oveja al matadero y no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque si hubiera dicho algo, no habría sido posible tu salvación y mi salvación. Él controló su lengua. Él mantuvo su curso, mi amado hermano. Él mantuvo su progreso. Él mantuvo su gozo. Y sobre todo, Él mantuvo su amor por nosotros. Ahora, fíjense que cómo termina el versículo 2. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa menospreciando el oprobio es uno de los elementos más notables de la tortura de la cruz. Fue su extremo oprobio. O sea, Cristo no murió como cualquier persona. Él murió como un maldito. Y Jesús no le dio la bienvenida a ese oprobio, él la menospreció, ¿sí? Sin embargo, la resistió hasta la victoria. Lo que quiere decir que muchas cosas van a venir a nosotros y nos va a decir, ay, me siento tan feliz de que me duela esta muela, ay, me siento tan feliz de que la uña encarnada la tenga así alborotada. No estamos diciendo que usted acepte con alegría las pruebas, no, pero sí usted puede menospreciarlas. ¿Por qué? Porque usted ve el resultado después de esa prueba. Gracias. Amén. Van a haber pruebas significantes. Por ejemplo, Daniel en el capítulo 12, versículo 2 decía que había vergüenza. La vergüenza sería uno de los terrores, por ejemplo, del infierno. Decía Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero Jesús soportó, mi amado hermano, él bajó a los lugares profundos de la tierra. Algo como el infierno. Imagínese usted. O sea, ¿qué hizo Jesús para soportar la prueba? Vea, lo podemos aprender de él. Él soportó la acusación vergonzosa. La gente lo acusaba sin tener pruebas, o sea, una mentira. Se llama blasfemia. Jesús soportó las burlas vergonzosas. Jesús soportó una paliza vergonzosa. Jesús usó una corona vergonzosa. Dígame si no es así. Jesús vistió una túnica vergonzosa y Jesús soportó una burla vergonzosa, incluso mientras está orando en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ese es un obstáculo para muchos, mi amado hermano. Por cosas muy pequeñas nosotros dejamos de venir a la iglesia. Por cosas muy pequeñas dejamos de luchar por nuestros hijos, por dejar un legado a nuestra familia. Nos llenamos de motivos. La pastora no me saludó. El hermano Giovanni o el hermano Wilmer, eso me miró así feo. Yo no vuelvo a esa iglesia partida de hipócritas. Así la gente dice. Por algo pequeño. Pero una cosa así, oramos por las personas. Ahora, fíjense algo, que cualquier cosa puede ser un obstáculo para que usted no siga corriendo la carrera. Mire las cosas que le ocurren a usted, ¿se parecen algo a las que le pasó a Jesús? ¿Se parece algo a las que les pasó a los hombres de la Hebreos 11? Nada, nosotros somos más que victoriosos, hermanos. No venimos a la iglesia porque está lloviendo. No, yo no voy a la iglesia porque está lloviendo. No voy a la iglesia porque ese predicador que invitó al pastor me cae gordo. Y fíjense que Charles Spurgeon utilizó usadamente a los cristianos a que no podían soportar lo oprobio que viene del mundo por seguir a Jesús. Van a haber humillaciones, van a haber personas que se burlen de ti, te van a colocar corona de espinas, te van a colocar un ropaje burlesco, ¿cierto? Y lo que Dios está queriendo probarte a ti es que o eres un cobarde o eres un valiente. Un valiente no es aquel que no tenga miedo. Un valiente es aquel que teniendo miedo hace las cosas que a Dios le agrada. Sí, anótelo en español. Es un cobarde. Alguien que dice, sí, voy a correr la carrera, pero no la termina.
¿por qué te avergüenzas tú de Dios que tienes? ¿Por qué te avergüenzas sabiendo que Él es el creador del cielo y la tierra? ¿Por qué te avergüenzas sabiendo que Él envió a su Hijo para morir por ti en la cruz del Calvario? ¿Qué cosa tan vergonzosa es que mientras tú eres audaz en las cosas que no son de Dios, eres cobarde respecto a las cosas de que sí son de Dios? Valiente para el mundo, pero cobarde para las cosas de Cristo. Escuché una vez una oración, el otro día escuché una que al principio pues no me gustó esa oración que decía, pero hay algo en ella que después de todo decía así, decía que un buen hombre dijo: Señor, si nuestro corazón está duro, quebrántalo, pero si nuestro corazón está quebrantado, endurécelo. Y de pronto decía, bueno, yo sabía lo que quería decir el hombre y pienso que pudo orar en esa última oración por algunos de mis amigos que son tan delicados que con una sola cosita que uno le haga los mata. Que el Señor los endurezca hasta que puedan despreciar la vergüenza. Decía Charles Spurgeon esa frase, decía: oro por aquellos que son corazón blando que se endurezcan, y aquellos que son demasiado duros que se ablanden. Y luego dice, terminando esto, Él se sentó a la derecha del Padre. Y esto habla de la glorificación de Jesús. La misma promesa de ser glorificado, mis amados hermanos, después de haber padecido oprobio, aunque en un sentido diferente, es lo mismo para nosotros. Estamos juntamente crucificados con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y por eso Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, por eso, mi amado hermano, incluso en la dificultad que estemos pasando, miremos a Cristo y miremos cómo Él se venció, y Él venció para nosotros, para que nosotros estemos animados y no desanimados. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios